a todos, bienvenidos a su podcast de confianza, Los Inmunodeprimidos. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un tema muy importante, debido a que es un problema de salud que ha estado presente por mucho tiempo y de alguna manera ha logrado afectar a una parte de la población por ser señalada. Así es, Edwin, vamos a hablar en específico sobre el VIH-Sida. Y bueno, las siglas del virus de inmunodeficiencia humana del VIH se refieren a lo siguiente. El virus, pues lo conocemos como tal, que es un organismo que se reproduce invadiendo las células del cuerpo. La inmunodeficiencia es la causa el debilitamiento del sistema de defensas del cuerpo. Y humana es de que pues solamente va a afectar a los humanos. Una de las características del VIH es que daña las células del sistema inmunológico y se localiza en la sangre, líquidos sexuales y leche materna con capacidad de transmitirse. Cuando el virus entra a las células de defensas humanas, lo hace para replicarse y así destruirlas. Una vez que el cuerpo queda sin defensas, tendrá dificultades para luchar contra infecciones y ciertas clases de cáncer. Además de que el VIH podría evolucionar a SIDA. Al cabo de pocas semanas de la infección por el VIH, pueden aparecer unos síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Más adelante la enfermedad suele ser asintomática hasta convertirse en SIDA. Y bien, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como sabemos, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Inmunodeficiencia es el debilitamiento importante del sistema de defensa del cuerpo y adquirida es de que no va a ser heredada. Bien, esta se considera la etapa más avanzada de infección por VIH y está relacionado con el VIH, pero no es el mismo. Una persona si tiene SIDA solamente en las últimas etapas del VIH, después de que el sistema inmunológico se vuelve capaz de defenderse contra invasores como bacterias, virus y hongos, así permitiendo el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Y bien, la característica principal del SIDA es la manifestación clínica, es decir, los signos y los síntomas de las infecciones oportunistas como el sarcoma Kaposi, manifestaciones neurológicas, gastroenterocolitis, hepatitis vírica, candidiasis, neumonía por Pneumocystis carini, retinitis por citomegalovirus, diversas enfermedades y complicaciones bucales, cambios en la masa ósea y mayor riesgo de desarrollar osteopatías y cáncer del cuello uterino. Y bien, para poder comprender muchísimo mejor esta enfermedad de inmunodeficiencia, nos estarán acompañando tres expertas. Tenemos a la doctora Alicia Zapata, especialista en inmunología clínica y alergias, a la doctora Santiel, médica internista e inmunólogo, y a la química Elena Pavón, con doctorado en inmunopatologías. Gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros que nos acompañen y pues bueno, doctora Alicia, bienvenida. Sabemos que existen muchas maneras por las cuales se transmite esta enfermedad. ¿Cuáles diría usted que son las más importantes y de los miles de mitos que existen acerca de su transmisión, cuál diría que son las maneras que erróneamente creemos que contagian la enfermedad? Hola, claro que sí. Una característica del virus de inmunodeficiencia humana es que al ser un virus necesita de un organismo vivo y eso es para que pueda sobrevivir y lo hace con los linfocitos del ser humano. Y pues el virus se puede transmitir por vía sexual, que es uno de los más conocidos, que es el contacto sexual con una persona que vive con VIH, ya sea de forma oral, vaginal o anal, cuando hay intercambios con fluidos corporales, tales como semen, líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales y menstruales. Otra vía puede ser la vía sanguínea, a través de la sangre, como puede ser mediante una transfusión, o al compartir una misma aguja. Otra vía puede ser la vía perinatal o la vertical, que esta es donde la madre transmite al bebé en cualquier momento del embarazo, en el parto y con leche infectada al momento de amamantarlo. Existen 6 entradas para recibir la infección de VIH, que son por el ano, la vagina, el pene, la boca, los ojos o una cortada en la piel.
Pues igual existen maneras de que no se transmite, que cuando, pues aquí no hay transmisión cuando se tiene contacto casual con personas que viven con VIH o con SIDA. Y este tipo de contacto hace referencia a todo tipo de acercamiento cotidiano, que son como saludo de mano, o saludo de besos y abrazos. Igual compartir alimentos o utensilios domésticos como los de la cocina o teléfonos o ropa o sanitarios y albercas, igual no son formas de adquirirlo. Tampoco se da la transmisión del VIH al compartir el mismo sitio de trabajo, estudio o transporte. Los piquetes de mosquitos no provocan la transmisión, como tampoco lo hace el contacto con saliva, que esto más que nada son como salpicaduras por la tos o estornudos. Al igual no se puede adquirir por medio de las lágrimas, sudor o cualquier fluido corporal, que no sean los líquidos infectantes que ya había mencionado anteriormente. Así es, doctora. De hecho, estos mitos han provocado un problema para las personas infectadas porque de cierta forma los discriminan al no tener una conciencia de qué es en sí esta enfermedad. Y bueno, doctora Sabdiel, ¿nos podría decir algunas medidas de prevención para saber cuidarnos y tener en cuenta qué no hacer para no llegar a contagiarnos con la enfermedad? Claro, para prevenir el riesgo de transmisión por vía sexual se sugiere una abstinencia sexual, aunque como cualquier otra decisión puede cambiar y abandonarse en cualquier momento, por lo que se sugiere estar informado de otras medidas preventivas con el objetivo o el fin de estar preparado para cuando se decida realizar algún cambio en la práctica sexual. Otro método para prevenirlo es mantener una pareja sexual única. Esto va a reducir las posibilidades de transmisión, así como el mantener una comunicación honesta, plena de confianza y asegurando que ambos no se encuentren viviendo con VIH. Así bien, el uso correcto del condón, ya sea en su caso masculino de látex o el condón femenino de poliuretano en todas las relaciones sexuales con penetración o sin esta, cuando existan las posibilidades de contacto con fluidos corporales. Bien, igual es importante emplear sexo seguro, es decir, prácticas sexuales sin penetración, con el fin de que no haya riesgo de contacto entre líquidos infectantes y mucosas de otra persona. Tales prácticas podemos incluir que sean besos, caricias, abrazos, autoerotismo, es decir, masturbación, estimulación mutua, masajes y frotamiento. Sexo protegido, es decir, aquí nos vamos a referir al uso adecuado de barreras plásticas o de látex y de condones para cualquier tipo de actividad sexual donde exista la posibilidad de contacto entre líquidos infectantes o mucosas. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo, para prevenir el riesgo de transmisión por vía sanguínea, nosotros empleamos y exigimos que la sangre sea segura para las transfusiones, la cual esta debe ser analizada previamente y contar con una etiqueta verde que va a indicar la ausencia de la infección por VIH. Asimismo, debe ser analizado previamente de cualquier órgano para ser trasplantado tanto en el receptor como en el donante. Por ello, igual se emplean agujas y jeringas desechables, en el cual los usuarios de drogas inyectables tienen algunas opciones como dejar de inyectarse, usar agujas nuevas, usar agujas limpias, esterilizadas y no compartir jeringas. Sí, es muy interesante ver cómo es que existen muchas medidas de prevención para pues no contagiarnos de esa enfermedad, pero pues de alguna u otra manera es muy complicado llegarle esta información a toda la población. Me interesó mucho el hecho de que el VIH ataca y destruye los linfocitos CD4 del sistema inmunitario. Estos linfocitos CD4, según yo, son un tipo de glóbulos blancos que desempeñan una función importante en la protección del cuerpo contra pues una infección. Por ello, el VIH es que emplea el mecanismo de los linfocitos CD4 para reproducirse y propagarse por todo el cuerpo. Este proceso, tengo entendido que se realiza en 7 pasos o etapas y se llama ciclo de vida del VIH. ¿No es así, química Elena? Así es, Edwin. Las 7 etapas del ciclo de vida del VIH son enlace,
fusión, transcripción inversa, integración, multiplicación, ensamblaje y gemación. En la primera etapa, que es enlace o también llamado fijación, el VIH se enlaza a los receptores en la superficie del linfocito CD4. En la segunda etapa, que es la fusión, la envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se fusionan, lo que permite que el VIH entre a la célula. En la tercera etapa, la transcripción inversa, dentro del linfocito CD4, el VIH libera y usa la transcripción inversa para convertir el ARN del VIH en su material genético, o sea, convierte el ADN al VIH. La conversión de ARN a ADN le permite al VIH entrar al núcleo del linfocito CD4 y combinarse con el ADN, o sea, el material genético del linfocito. En la cuarta etapa, la integración, dentro del núcleo del linfocito CD4, el VIH libera la integrasa. El VIH usa la integrasa para insertar su ADN vírico dentro del ADN del linfocito CD4. En la multiplicación, una vez que el VIH se integre dentro del ADN del linfocito CD4, comienza a emplear el mecanismo de este linfocito para crear cadenas largas de proteínas del VIH. Esas cadenas de proteínas son elementos constitutivos para producir más copias del VIH. En la sexta etapa, que es el ensamblaje, el ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito CD4 salen a la superficie de la célula y se ensamblan en un VIH inmaduro que no infecta. Y en la séptima etapa, que es la última, la gemación, el VIH inmaduro recién formado, que no es infeccioso, se impulsa hacia el exterior de la célula CD4 huésped. El nuevo VIH libera proteasa, que es una enzima del VIH, en donde descompone las largas cadenas de proteínas en un virus inmaduro, así creando un virus maduro. Sí, es muy interesante cómo se da este proceso. Pero aquí, de colega a colega, en el área clínica, ¿qué pruebas existen para la determinación del VIH? Pues bueno, Edwin, hay 3 tipos de pruebas disponibles: las pruebas de anticuerpos, las pruebas de antígenos y anticuerpos y las pruebas de ácido nucleico, que son NAT por sus siglas en inglés. El sistema inmunitario produce anticuerpos cuando se expone a un virus como el VIH. Los antígenos son sustancias extrañas al cuerpo que provocan la activación del sistema inmunitario. En las personas por infección por el VIH se produce un tipo de antígeno llamado P24, incluso antes de que se produzcan anticuerpos. Por lo general, las pruebas de VIH se hacen con muestras de sangre o de secreción bucal, pero también se pueden hacer con muestras de orina. En las primeras pruebas, que son las pruebas de anticuerpo, se buscan los anticuerpos contra el VIH en la sangre o en el líquido bucal. Por lo general, después de la infección, las pruebas de anticuerpos que se hacen con la sangre extraída de una vena pueden detectar el VIH antes de que se hacen de las que se hacen con la sangre en el dedo o con secreciones bucales. En la segunda prueba, que son las pruebas de antígenos y anticuerpos, lo que se busca son los antígenos del VIH como los anticuerpos contra el virus. En la tercera prueba, que son las pruebas de ácido nucleico, se busca el mismo virus pero en la sangre. Este tipo de pruebas se debe considerar para las personas que han tenido una exposición reciente o una posible exposición y tienen síntomas tempranos de infección por el VIH y dan negativo con una prueba de antígenos o anticuerpos. Así es, Química, así que si alguien tiene la sospecha de que porta el virus, ya saben qué pruebas se pueden hacer. Y bueno, pues agregando un dato, se tiene entendido que ninguna prueba del VIH puede detectar el VIH inmediatamente después de la infección. Esto se va a deber al periodo de ventana, el tiempo entre el momento de exposición al VIH y el momento en que las pruebas pueden detectar el virus en el cuerpo. El periodo de ventana depende del tipo de prueba de VIH. Y bueno, la prueba del ácido nucleico es la que generalmente puede detectar el VIH más pronto. Muy bien, doctora Sabdiel, ¿cuál ha sido el tratamiento que ha logrado una mejor calidad de vida en sus pacientes?
El tratamiento que nosotros empleamos en el hospital para las infecciones por el VIH se llama tratamiento antirretroviral, que por sus siglas es conocido como tal. Este es una combinación de medicamentos contra el VIH que se debe tomar a diario. A todas las personas con infección por el VIH se les recomienda dicho tratamiento. Sin embargo, entendemos que el TAR no va a curar el VIH, pero los medicamentos contra el VIH van a ayudar a las personas que lo obtienen a sobrellevar una vida más larga y sana. Por ende, el TAR va a reducir también el riesgo de transmisión del VIH. Este tipo de tratamiento funciona de que el VIH va a atacar y destruir las células CD4 del sistema inmunitario, lo que esto van a combatir las infecciones. La pérdida de células CD4 le va a dificultar al cuerpo combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. Los medicamentos contra el VIH van a impedir que el virus se reproduzca, es decir, que se replique, lo que va a hacer que se reduzca la concentración del VIH en el cuerpo, a lo que nosotros lo podemos llamar como carga viral. Al tener menos concentración del VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario tiene mucho más posibilidades de recuperarse y de producir más linfocitos CD4. Aun cuando quede todavía algo del VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte y preparado como para combatir infecciones y ciertos tipos de cánceres relacionados con el VIH. Al disminuir la concentración del VIH en el cuerpo, los medicamentos contra el VIH también van a reducir el riesgo de transmisión de ese virus. La meta o el objetivo principal de este tratamiento contra el VIH es reducir la carga viral a una concentración indetectable. Una carga viral indetectable va a significar que la concentración del VIH en la sangre es demasiado baja como para que pueda ser detectada con una prueba de la carga viral. Las personas con el VIH que mantienen una carga viral indetectable no tienen efectivamente riesgo alguno de transmitir el VIH a sus parejas seronegativas a través del sexo. Excelente información. Y bueno, ya concluyendo, yéndonos ya al final de todo esto, entendemos que el VIH es una enfermedad que afecta a muchas personas en la actualidad, trayendo consigo consecuencias negativas tanto en la salud de estas personas contagiadas como en la vida social, personal y laboral de las mismas. Todo esto deviene de la forma en la que se ha caracterizado la enfermedad al ser considerada la misma como un virus mortal, aunando el riesgo o peligro de contagio. Bueno, pues por otra parte, los portadores de VIH son víctimas de la discriminación. Es por ello que los mismos tienden a ser excluidos de diversos grupos en la sociedad. Y todo esto es producto del desconocimiento de la enfermedad, del temor al contagio, la información mal utilizada de los medios de comunicación, los perjuicios, entre otros. Asimismo, los portadores del virus son discriminados en los distintos ámbitos sociales, ya sean las instituciones públicas como privadas, hospitales, clínicas, universidades, familia, y hasta son excluidos del mercado laboral por poseer esta condición. En este sentido, es necesario acotar que existe una discriminación institucionalizada y una discriminación familiar y comunitaria. Y con esto, amigos, terminamos nuestro podcast. Agradecemos el tiempo de las doctoras Alicia Zapata, de la doctora Sabdiel Kamal y de la química Elena Pavol. Y a ustedes por seguir sintonizándonos cada semana. Este fue su podcast favorito, Los Inmunodeprimidos, junto a la química Mariachi y un servidor, Edu Rodríguez, y nos vemos a la próxima.